fanáticos del café. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Vamos a empezar con esta frase. A veces la realidad no es lo que parece. ¿Cómo crees o cómo sabes que estás despierto si crees que estás soñando? Ese es el introductorio de un relato que yo realicé por allá en el año 2009. Bueno, lo publiqué en el 2009, pero el relato lo realicé en el 2008. Eso fue un año antes de haber empezado a estudiar psiquiatría. Ya era médico, ya sabía que me gustaba la psiquiatría y además tenía cierto grado de afición por escribir relatos, cuentos, y organicé un relato que por el tamaño terminó siendo una pequeña novela. Ese libro se llamó, como se publicó oficialmente, Realidad Alterna, y el ingreso del libro es este cuestionamiento que se hace sobre la realidad. Esta idea nació un día que en la urgencia del antiguo Hospital San Pablo atendí a un paciente que tenía una psicosis y él describía muy bien sus síntomas como una realidad verdadera, a pesar de que toda su familia no compartía esas ideas o lo que él decía que veía, que escuchaba. Entonces yo me quedé ese día pensando cómo sería la vida de una persona que su realidad está distorsionada por la forma como su cerebro ve el mundo, que evidentemente pues se constituye un trastorno, pero para él es tan real que cuestiona o nos hace a nosotros cuestionarnos si realmente la realidad existe como tal o si es una construcción. Es una construcción compartida por las demás personas. Y me hice esta pregunta. ¿Cómo se sentiría una persona que se levante un día en la cama de su casa y se dé cuenta que todo lo que fue su vida o lo que creía que era su vida no desapareció, sino que nunca existió? Debe ser una pesadilla terrible. De hecho, al principio la primera idea del nombre era el despertar de un sueño, porque esa fue como la primera manera como yo plasmé el relato de alguien que se levantaba y ya su vida pues pareciera no estar. Después lo fui modificando, obviamente, le fui dando forma al personaje principal, que se llama Rafael Monterrosa. No recuerdo muy bien por qué se me ocurrieron esos nombres, pero ahora no sé, en aquel momento debía tener alguna razón. Entonces el libro empieza precisamente de una persona que se levanta en un hospital psiquiátrico, no sabe por qué está ahí, quién lo llevó, por qué, y cuando empieza a preguntar por las personas de su familia, el psiquiatra le dice que esas personas no existen y que él está confundido, a tal grado de que pierde el control de sí mismo. Y ahí empieza el relato en tercera persona de un relator omnipotente que empieza a contar desde cuando empezó a sentirse raro esta persona, que él llevaba una vida normal, describe a su familia y cómo esas personas comenzaron a desaparecer poco a poco de su vida, así como por arte de magia. Pero la trama se entremezcla con, pues que obviamente es un thriller psicológico, porque ahí toda la trama lleva un suspenso de que no se sabe qué es lo que está pasando. Y empieza también a mezclarse con una intervención policiva de la policía, porque la policía él denuncia la desaparición de su familia, y la policía empieza a investigar la desaparición de la familia hasta que se dan cuenta de que
de que algo pasa, algo raro pasa porque no pueden dar con ella y no hay rastros de su existencia. También hay un asesinato dentro de la trama. Bueno, esto se puso como para darle más intriga. Y a él es la persona que lo acusan de haber matado a esa persona. Y gran parte de la historia, el relato va enfocado en ¿será que él se cuestiona que será que sí mató a esa persona? Y lo más llamativo de todo es que es su padre, la persona que amanece muerta de manera violenta. O él dice que es su padre, porque eso también lo que se cuestiona dentro de la trama. Pues no voy a dar todas las conclusiones para que se animen a leérselo. Pero la trama gira alrededor de todos esos interrogantes de ¿será que él mató a su papá? Después, si ese es su papá o no, si la familia existe, si la familia no existe. Y así como van desapareciendo algunas personas, van apareciendo personas que él no conocía en su vida. Y después descubre que él está tomándose unas pastillas que le han sugerido, y que esas pastillas él cree que le están alterando su juicio. Un psiquiatra que lo valora también tiene esa percepción para darse cuenta después de que realmente no estaba enfermándolo la pastilla, sino que lo estaba curando. Y por eso estaban desapareciendo personas de su vida, las que no existían, y comienzan a aparecer las que sí existían en realidad y que él no las veía. Esto pues obviamente es un paciente al final, es un paciente psiquiátrico en el cual se le diagnostican 2 trastornos. El trastorno anteriormente llamado trastorno de múltiples personalidades, que hoy en día se conoce en el DSM-5 como trastorno de identidad disociativa, y la esquizofrenia, que es un trastorno que también está consignado en el DSM y que es bastante incapacitante y dañino para la persona que los padece. Estos 2 trastornos se les son diagnosticados, pero el origen central de la trama es cuestionarse lo que nosotros conocemos como realidad. Y si una persona cree que esa es su realidad, ¿cómo hace para descubrir que no es real lo que está viviendo? Esto incluso genera angustia en algunas personas, porque cuando tú sientes que te están diciendo que la realidad es una construcción, en cualquier momento se te puede desbaratar. Y al final de la historia, el psiquiatra que atiende a Rafael Monterrosa termina haciéndose un cuestionamiento él propio, que va más allá del ejercicio profesional que nosotros tenemos como psiquiatra. El cuestionamiento que se hace este psiquiatra es: ¿hay que tratar a este tipo de pacientes? Les voy a decir por qué. La mayoría de las alucinaciones y las ideas delirantes y todos los pensamientos patológicos de la mayoría de los pacientes causan angustia, son terroríficos. La mayoría de los esquizofrénicos escuchan voces que le dicen: mátate, hazte daño, tú no sirves para nada, tú eres un pendejo, tú eres gay. Siempre son cosas ofensivas que angustian, que generan malestar. Si alucinan visualmente, alucinan con gente que le quiere hacer daño. Las ideas delirantes son casi siempre persecutorias, de que los quieren matar, de que alguien los quiere envenenar, de que alguien los está persiguiendo, que lo quieren denunciar. En fin, son terroríficas. Por eso tratamos a los pacientes, porque pues, lo que buscamos es quitar esas ideas delirantes y esas alucinaciones para que la persona no siga sufriendo y trate de adaptarse a su vida, a su realidad. Pero cuando las alucinaciones y las ideas delirantes son lo contrario, o sea, la persona no tiene una vida y la construye a través de esas alucinaciones y esas ideas delirantes, y las siente como verdaderas y las siente de manera positiva. O sea, las alucinaciones no lo tratan mal, sino al contrario, su esposa diciéndole cosas bonitas. Las ideas delirantes no es que lo están persiguiendo, sino que él es un distinguido abogado de la ciudad, cosa que no es real. Entonces, el dilema del psiquiatra en ese momento es: ¿hay que tratar también eso? O sea, si yo lo trato, le quito toda esa fantasía, le destruyo su fantasía,
y él va a quedar aterrizado en una realidad en la que no hay nada para él. No hay familia, no es un abogado, no se ha construido nada alrededor de él. Y ahí es donde piensa su verdadero sufrimiento. Antes no. Entonces es un dilema que incluso traspasa la parte científica y nos pone en el plano incluso de la ética. Porque lo que nos han enseñado a los médicos es tratar la enfermedad. Tienes que tratarla. Pero si tratar la enfermedad genera más sufrimiento que dejarlo así, entonces uno se pone a dudar de esa realidad, de que hay que tratar cualquier enfermedad sí o sí. Así cierra la historia. No les digo otros elementos para no hacerles spoiler y que se la puedan leer. Está publicado en internet, se puede conseguir. Se llama así, Realidad Alterna. Y además nosotros en una institución educativa que se llama Camino del Coral de Cartagena, en la que yo hago parte también, en algún momento, pues como se hacen actividades culturales y recreativas, en algún momento se planteó hacer una obra de teatro de ese libro, porque se hacían obras de teatro de otros libros, pero bueno, este libro, chévere, vamos a hacerlo. Pero como ya estábamos, yo les dije que el libro lo escribí en 2008, se publicó en 2009, pero este dilema de hacer una obra de teatro fue en el año 2021, cuando estábamos apenas saliendo de la pandemia. Entonces yo dije, bueno, pero teatro, ¿por qué? Hagamos algo audiovisual, porque es lo que está de moda. Ya estaba en las redes sociales, en su esplendor. Hagamos un formato audiovisual y creamos una especie de serie, que estaban de moda la serie, pero están de moda la serie en estos momentos, de 7 capítulos. Obviamente una serie artesanal hecha por nosotros mismos, con docentes de la institución, alumnos, personas que se aceptaron participar en aras de terminar este formato. Vuelvo y les repito, es artesanal, no van a ver un formato profesional de filmación y de audiovisuales, pero es entretenido lo que hicimos y lo colgamos en la página del colegio Noticoral, que está en YouTube. O sea, si quieren verse el formato audiovisual y no leer el libro, también lo pueden encontrar en YouTube, la serie Realidad Alterna, y pueden ver de manera audiovisual lo que yo les acabo de relatar, o los que se quieran leer el libro y además también se quieran ver la serie, ahí está. Este es como el cierre de este relato, de esta historia que yo les quería traer el día de hoy. Todo esto para que cada día tengamos más conciencia de lo que son los trastornos mentales que existen, que hay gente sufriendo por ahí de enfermedades y se niega a buscar ayuda. Y también de plantear algunos dilemas éticos que nos encontramos nosotros en nuestro ejercicio cuando queremos hacer algo bueno por las personas, y a veces pues nos cuestionamos si realmente estamos haciendo algo bueno o estamos beneficiando a esa persona en su vida diaria. Yo me quedo aquí tomándome el café y nos vemos en un próximo episodio.